10 de la mañana, 43 minutos. Y ya que usted habla de reescribir la historia y de las redes sociales, en donde han sido importantes, y yo sí creo que han sido cruciales en término positivo, han sido en Venezuela. Yo creo que, Gonzalo, ustedes tienen en su país el indicador o el índice de uso de redes sociales más alto de todo el continente, precisamente. Donde están bloqueadas, ¿no? Claro. Twitter sigue bloqueado y esta mañana bloquearon TikTok por 6 horas. Pero acuérdese que ellos empezaron a tener una explosión del uso de las redes sociales precisamente por la censura que hubo a los medios de comunicación, a ese legacy media del que habla el señor Mark Zuckerberg. Y la historia está pendiente de lo que va a pasar este viernes en Venezuela. ¿Qué va a pasar con la posesión nuevamente de Maduro o la llegada de Edmundo González? Entiendo que donde usted está, Gonzalo, en Panamá, se encuentra el exalcalde de Caracas y miembro de la comitiva que acompaña a Edmundo González, Antonio Ledesma. Es así, se encuentra aquí, Camila, porque recordemos que el día de mañana el presidente José Raúl Mulino va a recibir a Edmundo González en una visita oficial previa a la que va a tener en República Dominicana, en donde también se verá con Luis Abinader. Y luego de eso, Camila, es lo que se tiene previsto, según la información que tengamos o que tenemos, va a viajar a Venezuela. Por eso lo saludo a esta hora, exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. No, muchas gracias a ustedes, es un placer saludarlo, interesante escuchar esta introducción de la conversación, precisamente cuando venía en el vuelo, cuando viajaba desde hacia Buenos Aires, el pasado 3 de enero me estaba leyendo un libro titulado Los Ingenieros del Caos, que habla mucho de este tema de las redes sociales y del impacto que tienen que ver las redes sociales y cómo lo usan los populistas, pero los que no son también populistas, que en este caso no es populista ni María Corina Machado ni Edmundo González, sino que son precursores de esta era, de esta campaña de era digital que se ha dado en Venezuela por las propias características del régimen, que le hizo posible que María Corina y Edmundo convirtieran en una oportunidad el cierre de los medios de comunicación y el bloqueo de todas las vías tradicionales para hacer campaña. Por ejemplo, a María Corina no le permitían usar vuelos comerciales. Imagínense ustedes que al presidente Petro, cuando estaba en campaña, no le hubiesen permitido usar un vuelo comercial para viajar de Bogotá a Barranquilla o de Bogotá a Cúcuta. Pues a María Corina le tenían prohibido a las líneas aéreas pedirle un boleto, y en la que la línea aérea que les pidiera un boleto era sancionada o clausurada. Pero esa adversidad María Corina la convirtió en una gran oportunidad, y entonces comunicaba por las redes que no podía viajar en avión, pero se iba en carro y iba de pueblo en pueblo alborotando el avispero. Le cerraban el tránsito en los puestos de control de policías que se llaman en Venezuela el Cabala. Se bajaba de la camioneta, se montaba en una moto. Si le cerraban la moto, se montaba en un caballo, y si la bajaban del caballo, se montaba en una canoa, en una lancha. Así se hizo la campaña electoral en Venezuela. Pero mire, exalcalde Ledesma, el mundo entero tiene los ojos puestos hoy en lo que va a pasar el viernes en Venezuela. Si usted abre los periódicos del planeta, todos tienen información sobre qué podrá llegar a suceder ese viernes. Y es lo que yo le pregunto a usted, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Porque el régimen de Nicolás Maduro pues ha demostrado que no le importa lo que diga la comunidad internacional. Y ellos ya están anunciando marchas y probablemente no dejarán entrar a quienes internacionalmente quieran asistir a la posesión de Edmundo González, como ha dicho él, que va a hacer el viernes en Venezuela. Logísticamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Para qué nos tenemos que preparar de lo que va a suceder el viernes? Tu pregunta es muy tajante y mi respuesta es muy directa: luchar. Cuando estamos lidiando con un régimen de esa calaña, no queda otra alternativa que luchar asumiendo todos los riesgos, como por ejemplo lo anunció María Corina, y lo debe estar por especificar ahora, que tiene una rueda de prensa al mediodía de la hora de Caracas. Va a salir el 9 de enero a las calles. Eso significa, bueno, asumir las consecuencias cuando se está... Pero asumir las consecuencias, asumir las consecuencias implica que ustedes están dispuestos a que el régimen de Maduro los aprecie. Es decir, porque eso puede suceder, y es lo que ha venido pasando con los opositores en Venezuela. Bueno, tiene años en eso, como también había el riesgo de participar en unas elecciones en las que no fuera posible que la gente saliera a votar. Y nos expusimos a ese riesgo, porque en la política hay que asumir riesgos. Si usted va a la playa, hace un baño, corre el riesgo que lo muerda ¿cómo se llama? Un tiburón.
Si usted sale a subir al Cerro del Ávila de Caracas a trotar, corre el riesgo de que se le doble un tobillo en una cuneta. Bueno, si usted está luchando contra una banda criminal como la que encabeza Nicolás Maduro, corre el riesgo de que le hagan todo lo que ha venido aumentando en cabeza propia el pueblo de Venezuela. ¿Y cómo piensan blindarse? ¿Cómo piensan blindarse frente a este accionar del régimen de Nicolás Maduro? Porque ya sabemos que no les importa la reacción internacional. El mundo está condenando lo que está pasando en Venezuela. Saben que allá se robaron las elecciones. ¿Cómo se van a blindar? ¿Algunos actores internacionales los van a acompañar? ¿Cómo va a ser? Porque si no, lo que podríamos terminar viendo es pues un enfrentamiento y al final pues una especie de guerra civil en Caracas. No, y no habrá guerra civil, pues nosotros no somos un pueblo armado. No pueden compararnos ni con Rusia ni con otros escenarios internacionales donde hay conflagraciones. Allá lo que hay es un pueblo armado de banderas, de votos, de pitos, que ya es el 90%. Ya no se trata de una lucha entre oposición y régimen, porque vemos un pueblo unido. En ese 90% se cuentan a mujeres y hombres que antes aupaban a Chávez y a Maduro, pero que ahora repudian a Maduro. Lo peor que pudiéramos nosotros hacer es decir, bueno, como esta es una dictadura sanguinaria que mete presa a la gente, que tortura a la gente, mejor es rendirnos y no hacer nada. Y explicarle al mundo, bueno, que no podemos luchar porque si luchamos corremos el riesgo que nos maten o que nos apresen. No, esa no es la opción, esa no es la alternativa. Y hemos venido en estos 25 años superando todo tipo de obstáculos, hemos venido experimentando lo que significa caerse y levantarse, aprendiendo de nuestros propios errores, de nuestros propios dislates, y estamos a las puertas de conseguir ese objetivo. Lo que usted señala es totalmente plausible, y por eso este recorrido del mundo, que llamamos Camino a la Libertad, con su presencia en Argentina, en Uruguay, ayer en Washington, y a partir de esta noche, cuando llegue aquí a Panamá, y como aquí lo han adelantado, seguirá a Dominicana, y seguiremos allí plantando una agenda de lucha con el esfuerzo de los venezolanos adentro, pero también con el acompañamiento de la comunidad internacional, porque este no es un problema solo de los venezolanos. Yo pregunto qué va a hacer el señor Petro. ¿Qué va a hacer el señor Petro si él ayuda a que Maduro se enquiste en el poder cuando se produzca una explosión de migración de casi 4 millones de venezolanos que van a acogerse a Colombia? ¿O él quiere seguir teniendo de vecino a un dictador? ¿O él quiere seguir teniendo de vecino a quien está ofreciéndole el territorio de Venezuela como una guarida, como un escondite a todo ese bandidaje que tiene que ver con el terrorismo o con el narcotráfico que afecta a los intereses de Colombia, de Venezuela y de todo el hemisferio? Allí que aquí están emplazados algunos gobernantes que ahora salen con la excusa que es que ellos van a mandar a un representante. Ellos no van a reconocer a Maduro, pero que van a mandar a un representante. Aunque manden al portero de la Embajada de Venezuela, estarán avalando a un dictador y estarán avalando y conectando un golpe de Estado, porque lo que pretende hacer Maduro es continuar con el golpe de Estado que comenzó el pasado 29 de julio. Sí, doctor Ledesma, justamente quiero preguntarle por eso que usted decía, y es que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han sido claros en lo importante que es el apoyo de la comunidad internacional. Como usted decía, lo hemos visto de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Panamá. Quiero preguntarle explícitamente por Colombia. ¿En algún momento se pensó que de pronto el presidente electo viniera a territorio colombiano? ¿Cómo están esos contactos entre la Cancillería y la oposición? Porque siempre el canciller Murillo ha dicho que hay canales abiertos tanto con el régimen como con la oposición. Bueno, la verdad es que sí ha habido comunicación, especialmente con el canciller Murillo, pero como él ha dicho, esto no puede ser una diplomacia de micrófono. Hay temas que se venían manejando con la mayor discreción, hasta que ellos mismos han hecho público. El propio canciller Murillo ha dado a conocer sus pareceres, en los que se ven algunos perfiles de diferenciación con lo que es la posición del propio presidente Petro. Pero aquí no hay ocasión para el tornasol. Aquí no hay cabida para titubeos, para vacilaciones. No. Aquí no se puede estar jugando la candelita. Aquí no se puede estar jugando con Dios y con el diablo. O estamos con la dictadura o estamos con la libertad. O estamos con los valores que tienen que ver con la justicia y con la democracia, o estamos secundando a un régimen relacionado con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, con los crímenes de lesa humanidad. O es que el presidente Petro va a avalar a un dictador como Maduro, o es que el presidente Petro va a avalar a alguien que está señalado como responsable de la ejecución extrajudicial de más de 7.400 venezolanos, o es que el presidente Petro no sabe cómo Maduro ha colapsado la economía de Venezuela, cómo ha empobrecido a los venezolanos,
cómo ha convertido a Venezuela en el país de las paradojas, porque hoy Venezuela es el país de las paradojas, porque se sigue hablando de que somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no hay gasolina. Somos el país con las sextas reservas de gas natural del mundo, pero no hay bombonas para cocinar en las casas. Somos el país que llegó a tener planes de vender electricidad a Colombia con el complejo Uribante Capago, con el complejo de Santo Domingo, de Mérida y de Táchira, y resulta que nosotros no tenemos electricidad porque hay apagones todos los días. Eso es lo que quiere el presidente Petro para Colombia, un vecino que repercute negativamente en el comportamiento de la paz, de la tranquilidad y de la economía de los colombianos. Esa es la responsabilidad que tiene el presidente Petro. Él no puede venir a hacerse el loco ahora o a venir a querer engañarnos a nosotros diciendo, no es que va un representante de baja significación. No, cualquier persona que vaya en nombre del gobierno de Colombia será corresponsable de cohonestar una dictadura y avalar un golpe de Estado, porque así, sin ningún tipo de remilgo, Maduro está desarrollando un golpe de Estado. Ese golpe de Estado comenzó en la madrugada del 29 de julio, cuando se hizo proclamar como presidente electo con base a una servilleta, porque no presenta las actas. Y al presidente Petro que no siga pidiendo las actas, porque Maduro se niega a presentar las actas que él tiene, porque él sabe que ese es su acta de defunción electoral, porque en esas actas que él tiene escondidas están los mismos números de las actas legítimas que ha presentado María Corina y Edmundo González, donde consta su indiscutible victoria. Claro. Exalcalde, yo le pregunto, en el dado caso de que Edmundo González pueda llegar a Venezuela, Edmundo González sería juramentado por el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Jorge Rodríguez. ¿Usted ve factible esa imagen, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional hoy en día es completamente chavista? A mí no me gusta jugar desde niño con esos episodios de los pajaritos preñados, ¿no? Pero Edmundo González y María Corina Machado, y eso lo sabe el presidente Petro, lo sabe el canciller Murillo, han ofrecido una transición ordenada. Porque si hay que comerse un sapo con plumas y con espinas, hay que comérselo y tragárselo a la hora de poder garantizarle a Venezuela un capítulo de paz, de tranquilidad y pasar la página de la violencia y de esta situación tan lamentable que hemos estado viviendo los venezolanos. Esa oferta de un gobierno de transición ordenada está sobre la mesa de Maduro. Y lo saben los gobiernos del mundo. De esto se ha hablado con el presidente Biden, se ha hablado con los asesores del presidente Donald Trump, se ha hablado con el presidente Petro, con Lula. Y se trata de hacer el juramento en las instancias que diga la Constitución o tomando en cuenta que estamos en una situación sumamente irregular, porque es que en Venezuela no hay poder legítimo. La Asamblea Nacional es un parapeto al servicio de la dictadura. Y este señor que funge como presidente de la Asamblea Nacional actúa como alguien que ha perdido el juicio y lo que iba es anunciando órdenes de captura, declarando persona no grata a cualquier líder del mundo que respalde la democracia de Venezuela. De allí que son personajes desquiciados y aquí el formalismo tiene que dar paso a la necesidad de que Edmundo González asuma las condiciones que establece la propia Constitución Nacional en vías excepcionales para que se restablezca el orden alterado en el país. Sí. Muchos pensamos, señor Ledesma, que la dictadura de Maduro no va a caer mientras tenga el respaldo de las fuerzas militares. Y en las últimas horas salió nuevamente Vladimir Padrino López a decir que el ejército, que la fuerza pública en Venezuela está con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que hasta cuándo va a durar esa lealtad de los militares con Maduro? Pero este señor Padrino López, que se ha convertido en el ministro eterno de la defensa, una cosa irregular en Venezuela, Padrino López, revisa las actas de los cuarteles que usted dice liberar. Si usted revisa las actas de los cuarteles en los que votaron los militares, se va a encontrar con el hecho cierto de que Edmundo González ganó 70-30. O sea que los militares votaron por Edmundo González y por María Corina Machado. Porque no todos los militares están relacionados con el cartel de los soles. No todos los militares trafican cocaína. No todos los militares son espalderos de los disidentes de la FARC, de Marquetalia o del ELN que están allá protegidos por Padrino López. No todos los militares se beneficiaron traficando gasolina en Colombia. No todos los militares recibieron dólares preferenciales de Cadivi para llenar sus bolsillos. O sea, la inmensa mayoría de los militares, de los soldados, de los sargentos, de los capitanes, de los mayores, reciben salarios de hambre, salarios miserables. Y esos señores no son de Marte ni de Júpiter. Viven en el Táchira, en Mérida, en Trujillo, en Barinas, en Guárico, en Lara, en Valencia,
en Apure, en el Amazonas, y también saben lo que significa ir al mercado y no poder comprar los alimentos necesarios porque no les alcanza el sueldo. Y ellos también sufren los rigores de los apagones y de la escasez de agua potable. O sea, los militares saben que tienen como jefe de Estado a alguien que está usurpando el poder y que es responsable de perpetrar crímenes de lesa humanidad. De ahí que Padrino López lo que hace es fanfarronear como cabecilla de una élite que actúa como la guardia pretoriana de Maduro. Pero eso está en su fase de ocaso, eso está en su fase terminal. Y porque los militares saben que Maduro está dando un golpe de Estado. Y no vengan ahora a decir que Ledesma declaró en la radio que llamando a los militares a dar un golpe de Estado. No, yo estoy llamando a los militares a que impidan que Maduro siga pateando la Constitución Nacional. Porque el que está pateando el Estado de Derecho es Nicolás Maduro. Y en eso también es corresponsable Vladimir Padrino. Señor Ledesma, ayúdenos a entender, porque usted dice no va a haber un enfrentamiento civil, pero tampoco ve esa imagen de Rodríguez juramentando a Edmundo González. Y usted habla de dos cosas, de una transición negociada, lo cual me hace pensar, y por eso se lo quiero preguntar, ¿están negociando con algún integrante del régimen de Nicolás Maduro? Pero ahora acaba de hablar también de militares que puedan levantarse contra Nicolás Maduro. ¿Cuál de estas opciones es más factible que veamos el viernes? No, yo estoy hablando de militares que defiendan la Constitución Nacional. Vamos a poner los términos en su justo lugar. Estoy hablando de militares que impidan que Maduro siga consumando un golpe de Estado. En segundo lugar, la propia comunidad internacional ha salido en defensa de los valores y principios de lo que significa la democracia, que es la reivindicación, por ejemplo, de la Carta Democrática aprobada hace unos años en Costa Rica y que da lugar a que la OEA, la ONU tengan brújula para orientar el comportamiento de esas instituciones llamadas a resguardar los derechos humanos en Venezuela. El principio ese de la soberanía que tanto saca a relucir Maduro es un argumento muy rasguñado, porque si alguien ha atropellado la soberanía de Venezuela es el propio Nicolás Maduro. Venezuela está lleno de agentes castristas, de rusos, de chinos, de iraníes. O sea, Venezuela es un país invadido por estas fuerzas irregulares que están al servicio de la dictadura de Venezuela. Y cuando hablo de negociaciones, los que han venido negociando hace tiempo han sido Maduro. Maduro, mediante una negociación, logró que le devolvieran a su testaferro de oro. ¿O no es así? ¿Dónde está ahora Alex Saab? ¿Y cómo le entregaron a Alex Saab? ¿Se lo sacó de una lotería? No, y rescató a sus sobrinos que estaban sentenciados por narcotráfico. ¿Cómo lo logró? Negociando. Pero se burló de los negociadores, se ha burlado del gobierno del presidente Biden, se ha burlado de los avalistas del diálogo de Barbados, donde Maduro se comprometió a respetar el resultado electoral y a permitir unas elecciones sin ningún tipo de obstáculos, que lo que hizo fue inhabilitar a María Corina. Y pensando que inhabilitando a María Corina iba a llamar a la abstención y se quedó con los crespos hechos, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Sí, señor Ledesma, desde las elecciones, una cantidad indeterminada y indeterminada, porque no es posible hacer el cálculo exacto, de personas han sido detenidas ilegalmente y están en cárceles venezolanas. Hay algunas que las sueltan, después las vuelven a coger, hay otras que han permitido, otras que están desde el principio. Le quiero preguntar, en esta posesión y con lo que pase ese día, ¿qué riesgo o qué garantías, qué creemos que va a pasar con tantas personas que han sido detenidas ilegalmente y que están en cárceles venezolanas? Todos están al borde de cualquier desenlace fatal. Esa es la verdad y lo digo con la mano en el corazón. Hasta esta fecha, según las cifras del Foro Penal, que es lo que guía mis comentarios, hay cerca de 1.700 presos. Porque usted ha descrito con su comentario lo que el Foro Penal llama la puerta giratoria, que es la figura que indica que este es un régimen impostor que hace ver que libera a los presos políticos, pero libera 10 y por la otra puerta mete 15 presos más. Esa es la figura de la puerta giratoria. Los que están asilados en la Embajada de Argentina, los que están en el helicoide, en la tumba, en la cárcel de Ramo Verde, donde yo estuve detenido, todos están corriendo riesgo, porque ese es un régimen sanguinario. Y vemos que Maduro se apoya en el garrote. Es lo que le queda es eso, el garrote, la cabilla, el fusil para amenazar a los ciudadanos. Él no tiene respaldo popular. Hicieron un concierto el 31 de diciembre y había más músicos que gente. Y los músicos, se dice que música paga no suena, pero allí los músicos no cantaban con ánimo porque no había gente a quien cantarle.
Y así está el régimen de Venezuela, un régimen cada día más desolado. Pues mire, señor Ledesma, exalcalde de Caracas, usted que ha, como lo decía mi compañero Gonzalo Lázari, estado en Argentina con Edmundo González, está ahorita en Panamá y va a ir con Edmundo precisamente a Venezuela este viernes 10 de enero. Pues los acompañamos aquí a la distancia y pendientes de lo que pueda llegar a suceder, porque yo creo que todavía hay mucha expectativa e interrogantes de lo que va a pasar concretamente ese día en Venezuela. Si se empieza un cambio en serio hacia una transición democrática o simplemente aquí estamos frente a ya la consolidación de un régimen completamente autoritario en América Latina. Digamos que Cuba es una isla, pero Venezuela sería una dictadura ya continental en América Latina y si vamos a presenciar ya su consolidación el viernes 10 de enero. Yo le agradezco mucho, de todo corazón, de verdad le agradezco mucho sus palabras. Lo siento como un abrazo solidario. Hoy más que nunca los venezolanos necesitamos de nuestros hermanos colombianos. Somos dos pueblos alumbrados por el mismo sol, somos dos pueblos bañados por las aguas de los mismos ríos, somos un pueblo que tienen el brillo de la inteligencia y de la supremacía de hombres como Bolívar y Santander, y esa palabra suya la siento aquí en el corazón. Y les pido que estén muy pendientes, por favor, de lo que va a pasar este 9 con María Corina en Venezuela. Yo hablaba esta mañanita con ella y le preguntaba cómo te sientes, cómo estás, y me respondió, estoy en manos de Dios. Pues, exalcalde Ledesma, toda la suerte del mundo. Mil gracias por habernos atendido, por sacarnos este espacio para poder hablar de lo que pues todo el mundo está pendiente, porque sí creo que hoy Venezuela está en los ojos del mundo. Gracias por atendernos. Un saludo muy especial desde Colombia. Gracias, un gran abrazo. Son las 11 de la mañana, 5 minutos. Es Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y miembro de la comitiva que va a acompañar precisamente a Edmundo González este viernes a Venezuela.